Claro, Carlos. Mira, hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Y como saben, la Cuaresma consiste en 40 días de preparación para, después de recordar su pasión y muerte, vivir con más intensidad la importante fiesta de la resurrección. Este camino lo iniciamos el domingo pasado con el pasaje de las tentaciones, porque el primer paso para caminar su camino es la decisión consciente de rechazar lo que nos ofrece el mundo y elegir vivir como nos propone Jesús. Esto supone vencer la tentación de las riquezas y los honores y la fama, de modo que esto ya no nos interese como fin a buscar en la vida. Y el segundo paso de este camino es saber que por nuestra decisión libre y resuelta de vivir como lo propone Jesús, vamos a tener la vida muy difícil. Pues además de no tener lo que añoran los que son del mundo, vamos a sufrir una serie de rechazos, dificultades y pérdidas, vamos a vivir en escaseces y limitaciones y no podremos hacer lo que otros hacen. Además nos pueden hacer daño y hasta quitar la vida. Entonces, a fin de poder digerir con facilidad la opción de seguirlo y animarnos a elegirlo en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone el camino de la transfiguración. Así es que te invito, Carlos, a conversar acerca de esta transfiguración, pues es pedagógicamente muy interesante. Claro, Gerardo, pero para empezar nuestra conversación me gustaría que me aclares un poco más. ¿Por qué en este segundo domingo de Cuaresma la Iglesia nos invita a meditar en la transfiguración? Te agradezco la pregunta, Carlos, pues me parece muy importante entender el porqué de la transfiguración. Si recuerdan, justo antes de este pasaje, Marcos nos contó que Jesús acababa de decir a sus discípulos que había tomado la decisión de ir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a sufrir mucho, iba a ser rechazado por las autoridades religiosas y lo iban a matar. Es decir, les estaba contando las consecuencias que todos podemos sufrir si nos ponemos a caminar su camino. Entonces, preocupado ante la posibilidad de que lo maten, Pedro se resiste y le sugiere a Jesús no ir a Jerusalén, pues si lo van a matar, ¿para qué va a ir? Pero Jesús rechaza la sugerencia de Pedro. La considera una tentación que le está impidiendo cumplir su objetivo, que es enseñarnos a todos el camino que nos lleva a la vida. Entonces, inmediatamente después de aclarar a Pedro, Jesús dice a los suyos que el que quiera seguirlo deberá estar dispuesto a recorrer su mismo camino. Y su camino, el de la cruz, es el camino de la verdad, de la justicia y de la vida. Y si nos decidimos a recorrerlo, debemos estar dispuestos a perderlo todo hasta la vida. Bueno, pues aquí tenemos un problema. Pues si por recorrer el camino de Jesús vamos a perder, recorrerlo no resulta nada atrayente. Pues ¿quién en su sano juicio quiere sufrir, quiere tener desprecio, rechazos y tal vez cárceles y muertes? Y si seguir a Jesús supone pérdidas, ¿quién se animaría a seguirlo? Bueno, está bien la explicación, Gerardo, pero esto no me aclara el porqué de la transfiguración, ¿eh? Cierto, Carlos, no lo aclara porque aún me falta terminar el argumento. Y lo primero a considerar es que cuando Jesús anunció a los suyos que en Jerusalén va a sufrir mucho y que lo van a matar, también les dijo que a los 3 días resucitará. Sin embargo, nadie prestó atención al anuncio de su resurrección, porque en ese momento la posibilidad de recuperar la vida recorriendo el camino de la cruz no se tomó en cuenta, simplemente se ignoró, porque para ellos resucitar era algo fuera de toda realidad. Más bien todos se concentraron en las dificultades que supone seguir su camino, que iba a ser rechazado, iba a sufrir mucho y lo iban a matar. Entonces, ante el anuncio de que lo matarán, Jesús percibe un ambiente de preocupación y tristezas entre los suyos, y consciente de ello, va a buscar enseñarnos que si bien su camino es difícil y costoso, debemos fijarnos en el resultado final. Y el resultado final es de triunfo y de victoria, es de resurrección. Jesús pues nos quiere enseñar que su camino, aunque difícil, vale la pena caminarlo, pues nos lleva a la vida. Y esto exige que miremos más allá. No podemos quedarnos únicamente en el presente. Seguirlo exige que miremos el final del camino. Por eso, después de esos primeros anuncios y con el deseo de confirmarles que su camino es ganador, invita a algunos de los suyos a vivir la experiencia de la transfiguración, que tiene como fin mostrarnos
¿Cómo terminaremos si nos arriesgamos a seguir? Entonces, Gerardo, ¿por qué no conversamos ahora acerca de lo que nos dice el texto? ¿Qué pasó en el monte? Bueno, en primer lugar debemos tener presente que la transfiguración fue una profunda experiencia espiritual vivida por los discípulos, con el propósito de adelantarles el premio final de su camino. Dicho esto, dice el texto que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y Juan y subió con ellos solos a una montaña alta. La tradición de la iglesia ha identificado a esta montaña alta a la que subieron como el monte Tabor en Galilea. Y los tres eran los amigos más cercanos de Jesús y gozaban de especial estima entre todos los demás. Bueno, pues el texto nos dice que estando en la montaña, Jesús se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse significa cambiar de forma, hacia una figura mejor. Es lo que los griegos llaman metamorfosis. Por ejemplo, un gusano que se transforma en mariposa sufre una metamorfosis, en donde el sujeto de la metamorfosis es el mismo que al inicio, pero no es igual. Resurge completamente nuevo, renovado y mejor. Así también, la transfiguración de Jesús es un adelanto del extraordinario cambio que el cuerpo de Jesús experimentará con su resurrección. Su cuerpo resucitado será glorioso, sin defectos ni límites, perfecto, extraordinario. Bueno, pues lo que nos quiere enseñar el Evangelio es que si caminamos su camino, lo mismo sucederá con nosotros. Nuestros cuerpos serán gloriosos, perfectos, extraordinarios. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos, vamos a una pausa y luego retomamos este diálogo en Domingo es Fiesta, en RPP, La Voz de todo el Perú. Seguimos en Domingo es Fiesta. Mi nombre es Carlos González. Estoy conversando con el padre Gerardo Aste sobre la transfiguración de Jesús. Gerardo, pero la forma como el evangelista describe la transfiguración es bastante extraña. ¿Qué nos puedes decir de esta? Bueno, tienes razón, Carlos. Pues para describirnos su nueva forma, su estado glorificado, dice el texto que sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún lavandero del mundo. Y además inmediatamente nos dice que se les aparecieron Elías y Moisés. Es de notar que Elías y Moisés fueron dos grandes figuras de Israel. Moisés es el gran líder de Israel, el liberador, y representa la plenitud de la ley. Y Elías es el gran profeta, y representa la plenitud de la profecía. Fueron tan grandes que no hay duda de que ellos ya se encuentran en la gloria, en sus cuerpos glorificados. Bueno, pues el pasaje nos quiere enseñar que cuando resucitemos por haber vivido el camino de Jesús, seremos también gloriosos como Elías y Moisés. Y entonces ver a Jesús en medio de estas dos figuras de Israel fue una revelación más de que en él se cumplen en plenitud todas las Escrituras. Por medio de esta visión, Marcos nos revela quién es Jesús y nos ofrece una especie de anticipo de la gloria que alcanzará en su resurrección. Y parece que la experiencia fue tan extraordinaria y consoladora que conmovió a Pedro, pues dice el texto que tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La mención de las tiendas podría hacer referencia a la tienda del encuentro, que fue aquel lugar en el desierto en donde Dios solía encontrarse con su pueblo. Y la gloria de la resurrección nos permite ese encuentro con Dios. Gerardo, tenemos ahora una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre la palabra de Dios, el Evangelio de hoy. ¿Te parece si la escuchamos y luego continuamos con tu respuesta? Padre Gerardo, mi nombre es Jimena y deseo preguntarle por qué Pedro se asustó con la experiencia de la transfiguración, si esta era algo de Dios. Gracias, Jimena. Mira, lo que nos dice Marcos es que los 3 estaban asustados y Pedro no sabía lo que decía. Pero no fue un susto de miedo, sino un susto de asombro, de algo que escapa a todo entendimiento, pues la gloria de la resurrección no es de esta vida, sino de la otra. Por eso Marcos disculpa a Pedro diciéndonos que estaban muy asustados y que por eso dijo lo que dijo. Lo cierto es que esa experiencia espiritual que vivieron los discípulos se profundiza con la directa intervención del Padre, pues dice el texto que entonces se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En el Antiguo Testamento, Dios solía hacerse presente en una nube. Por ejemplo, Dios acompañó a su pueblo por el desierto en una nube, después de haberlos liberado de Egipto.
Sin embargo, lo importante de esa voz que salió de la nube es que a través de ella Dios nos revela que Jesús es su Hijo amado y que solo a Él hay que escuchar. Y luego de escuchar esa voz, la impresionante experiencia espiritual que vivieron terminó. De pronto, nos dice Marcos, al mirar alrededor, no vieron a nadie, más que a Jesús solo con ellos. Todo había pasado. Gerardo, el texto dice que el Padre presentó a Jesús como su Hijo amado. Si fuese así, ya no debieron dudar y sin embargo cuando lo tomaron prisionero, Pedro lo desconoció. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, Carlos, no debemos olvidar que los evangelios no nos cuentan la vida histórica de Jesús. Los evangelios son manuales de instrucción de la iglesia del siglo I, una especie de catecismos. Por tanto, lo que nos cuentan son principalmente enseñanzas. Y a esas alturas, según Marcos, ya los demonios habían reconocido a Jesús como Hijo de Dios, también los paganos lo habían hecho. Pero los judíos no querían reconocerlo como el Mesías. Y si bien a los tres amigos se les reveló la verdadera identidad de Jesús, en ese momento no lo llegaron a asimilar. Bueno, pues gracias a esta experiencia quedó claro, al menos para sus discípulos, que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios y que lo que debemos hacer es escucharlo. Sin embargo, no se harán conscientes de lo que esto verdaderamente significa hasta que no lo vean resucitado. ¿Y por qué Jesús les pide a sus tres amigos que no cuenten a nadie la experiencia, la gran experiencia que vivieron? Bueno, Marcos termina su relato diciéndonos que al bajar de la montaña Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Con estas palabras Jesús les adelanta que a pesar de las dificultades que encontrará en Jerusalén y a pesar de que lo matarán, Él resucitará de entre los muertos. Es decir, les adelanta que su camino es exitoso y que lleva la vida. Pero en ese momento ellos no entendieron ese anuncio. Les quedó velado. Incluso Marcos dice que discutían entre ellos qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos, ya que es imposible que alguien vuelva a la vida después de morir. Pero además les advierte que no se lo digan a nadie. Y la razón de no contar lo que acaban de ver es porque los demás tampoco lo entenderán. Pues si los tres, estando allí y viendo su gloria, no entendieron lo que significaba eso de resucitar entre los muertos, menos lo podrán entender quienes no tuvieron esa experiencia espiritual. Todo lo sucedido en esa ocasión recién quedará claro cuando Jesús resucite. Hasta entonces, mucho de lo que harán y dirá Jesús no tendrá mucho sentido. Más aún parecerá ir a contra toda lógica y sentido común. Pero cuando resucite, quienes creen en Él podrán entender que efectivamente Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que su camino de sencillez, discreción, desapego y servicio, efectivamente lleva a la vida. Y para terminar, Gerardo, ¿cuál es, en resumen, la enseñanza principal de este pasaje? Me parece, Carlos, que la enseñanza principal es que no importa si perdemos por ayudar a otros. No importa si perdemos por defender lo que es justo. No importa si perdemos por mantenernos en la verdad. No importa ser los últimos con tal de servir. Pues si lo hacemos, ganaremos. Pues resucitaremos y viviremos para siempre. La resurrección, que está muy unida a la transfiguración, pues nos hace ver a Jesús glorioso, es una pieza clave que llena de sentido el camino de Jesús y también llena de sentido las dificultades que nos sobrevendrán por caminarlo. Y cuando nos demos cuenta de lo que significa la resurrección, no solo entenderemos lo positivo y lo negativo que enfrentaremos en la vida, sino que estaremos dispuestos a hacer frente a las dificultades que se derivan de vivir una vida correcta y la viviremos con paz y con alegría profunda. Gerardo, gracias por ayudarnos a entender la transfiguración de Jesús. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. Gerardo, ahora toca que nos hables de la buena noticia de la semana, pero esta vez te pediría que nos aclares algo que me ha dejado un poco intrigado realmente. ¿Cómo es eso de que los evangelios son como catecismos de la iglesia del siglo I? ¿Acaso no nos cuentan la vida de Jesús? Bueno, te agradezco que me preguntes y me des la oportunidad de aclarar este punto, pues una vez que lo entendamos vamos a descubrir la enorme riqueza de los evangelios. En primer lugar, sabemos que Jesús murió en el año 30, es el año más probable de su muerte, y durante su vida pública nadie tomó nota de lo que Jesús habló o hizo, y menos aún de los eventos en torno a su nacimiento. Después de su muerte,
La transmisión de los dichos y hechos de Jesús se hizo de memoria y en forma oral. Y esto permitió a la Iglesia interpretar, explicar y transmitir lo interpretado. Sabemos también que el más antiguo evangelio es el de Marcos, que se escribió en torno a los años 65-70 después de Cristo, es decir, 40 años después de la muerte de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas se escribieron en torno a los años 85-90, unos 60 años después de la muerte de Jesús. Y el de Juan se escribió en torno al año 100. Es decir, todos aparecieron tardíamente. Ahora bien, para escribir sus obras, los evangelistas recogieron todos los dichos y hechos de Jesús que pudieron y que circulaban en sus comunidades. Por ejemplo, Mateo y Lucas recogieron los escritos por Marcos. Por eso es que los tres, Marcos, Mateo y Lucas, se parecen. Pero después de tantos años, los dichos y hechos de Jesús que circulaban en las comunidades ya incluían las interpretaciones y enseñanzas de la iglesia, pues esas enseñanzas se usaban para evangelizar a los nuevos cristianos. Entonces, ante la urgencia de instruir a los que pedían el bautismo, a la iglesia le interesó enseñarnos acerca de Jesús y su camino. No le interesó contarnos su vida, aunque ciertamente alude a ella en sus enseñanzas, que se basan en datos históricos. Lo que hicieron los evangelistas fue usar el material que tuvieron a mano y ordenarlo en forma de biografía, pero según sus fines catequéticos. Por eso, cuando leamos los evangelios, la pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿y qué nos quiere enseñar este pasaje? Lo que no debemos hacer es asumir que son hechos literales de la vida de Jesús, aunque ciertamente se basen en ellos. Gracias por esta excelente explicación, Gerardo, y gracias también por compartirnos siempre las enseñanzas del Evangelio. Ya hemos llegado a la parte final de esta edición, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues Carlos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga a todos ustedes y sus familias, y a Él que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. También gracias a ustedes y les deseo un muy buen domingo y una buena semana. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Un gran abrazo para ti. Que tengas un excelente domingo y un excelente domingo también para todos los peruanos. Muy bien, amigos. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Muy buenos días.